Ya. Hola, mi nombre es Luisa Paza. En este video hablaremos sobre los tipos de sociedades. Para introducir el tema, primero responderemos a la pregunta de qué es una sociedad. Bueno, una sociedad se conforma cuando existen acuerdos de voluntades entre una o más personas que se obligan a realizar aportes que pueden ser en especies o en dinero, con la finalidad de obtener utilidades para poder distribuirse entre los socios. Las sociedades de personas y el contrato para crearla, modificarla o extinguirla requiere acuerdo o consentimiento de todos los socios. En cambio, en las sociedades de capitales es suficiente el acuerdo de las mayorías sobre las minorías. En los tipos de sociedades existen dos tipos de personalidad, que son la natural y la jurídica. La natural son todas aquellas personas que ejercen sus derechos y cumplen obligaciones a título personal. Es importante saber que al constituir una empresa como persona natural, estás asumiendo a título personal todas las obligaciones de la empresa. Esto implica que asumes responsabilidades y garantizas con todo tu patrimonio, los bienes que estén a tu nombre, las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa. En el caso de una quiebra de la empresa y existan deudas pendientes, la persona deberá hacerse responsable por ellas a título personal y, en caso de no pagarlas, sus bienes personales podrían ser embargados. En cambio, en la personalidad jurídica, es la empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esta. Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa y no el dueño quien asume todas las obligaciones de esta. En el caso de una quiebra y la empresa es obligada a pagar alguna deuda, esta se pagará solo con los bienes que pueda tener la empresa a su nombre, sin poder obligar al dueño o a los dueños a tener que hacerse responsable por ellas con sus bienes personales. En los tipos de sociedades vamos a nombrar 5, comenzando con la sociedad anónima. Es definida en la ley como una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables solo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. La sociedad anónima tiene las mismas características que otras sociedades. Es una persona jurídica, sus socios accionistas aportan dinero o bienes estimados en dinero, persigue fines de lucro, las pérdidas las soporta el fondo constituido por los accionistas. Para constituir una sociedad anónima solo hace falta la concurrencia de dos socios, que a lo largo del tiempo pueden vender sus acciones o darlas a sus herederos si fallecen. Las sociedades anónimas pueden ser de dos clases, abiertas o cerradas. Sociedad anónima abierta, aquellas que hacen oferta pública de sus acciones en conformidad a la ley de mercado de valores, tienen 500 o más accionistas o bien, las que a lo menos el 10% de su capital suscrito pertenece a un mínimo de 100 accionistas. Sociedad anónima cerrada, también conocida como empresa privada, no cotiza en la bolsa de valores. Las sociedades anónimas cerradas no tienen que revelar su información financiera al público y pueden mantener todos sus registros confidenciales, ya que no están reguladas por la Bolsa de Comercio. Algunas ventajas de estas son que la empresa se mantiene aún después de la muerte de alguno de sus socios, las acciones pueden adquirirse por transferencia o herencia, puede operar en la bolsa. Algunas desventajas son que requiere de una forma más compleja de organización, que incluye una junta de accionistas al año como mínimo, tiene costos más altos de constitución en comparación con las otras sociedades y tiene mayor cantidad de trámites, procedimientos y requisitos que la ley establece. Sociedad de responsabilidad limitada. Son sociedades de personas en que los socios responden hasta el monto de sus aportes. Pueden tener entre 2 y 50 socios. La sociedad de responsabilidad limitada, sea civil o comercial, es siempre solemne. Debe constar en escritura pública, cuyo extracto debe inscribirse en el registro de comercio y publicarse en el diario oficial. Teóricamente, y a diferencia de la sociedad anónima, este tipo de sociedad es administrada por todos los socios de común acuerdo, lo que implica que todas las decisiones deben ser tomadas por unanimidad. Los socios pueden ser nacionales o extranjeros, personas naturales o jurídicas. Algunas ventajas son la modalidad apropiada para la pequeña y mediana empresa. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales está limitada a los aportes de capital. El capital social mínimo es muy reducido. Algunas desventajas son que no hay libertad para transmitir las participaciones. Es necesario realizar una escritura pública para la transmisión de participaciones y no puede cotizar en la bolsa. Empresa individual de responsabilidad limitada.
es una persona jurídica formada por una sola persona, por lo cual solo una persona natural puede constituir este tipo de sociedades con un patrimonio distinto al del titular. El nombre de empresa individual de responsabilidad limitada debe contener el nombre y apellidos del constituyente, seguido de las actividades económicas que constituyen el objeto o giro de la empresa. La empresa es una persona jurídica con RUT y patrimonio propio, donde la responsabilidad es limitada, lo que permite al dueño resguardar su patrimonio personal y solo responder hasta el capital aportado a la empresa. Sin embargo, lo normal es que los socios designen a una persona para que administre la sociedad, que puede ser uno de los socios o un tercero, que será quien tome las decisiones. Es importante recordar que no existen restricciones para formar una sociedad, ni en cuanto a nacionalidad de los socios, ni edad, ni nada. Solo necesitas tener las ganas y la confianza para emprender. Algunas ventajas son que no necesitas conseguir un socio para establecer el límite de responsabilidad de las deudas por la gestión comercial que hagas, y no existe capital mínimo para constituir este tipo de sociedades. Sociedad colectiva comercial. El contrato de constitución es solemne, se forma y prueba por escritura pública, cuyo extracto se inscribe en el registro de comercio. Las menciones esenciales son el nombre completo de los socios, pues es un contrato que se celebra en atención de las personas, y el domicilio social, pues este determinará la competencia del conservador de bienes raíces. Exige al menos 2 socios. La administran los mismos socios o un tercero. La responsabilidad de los socios es ilimitada, lo que quiere decir que responden con su patrimonio personal. La entrada o la salida de un socio debe aprobarse por todos ellos. Es importante destacar que este tipo de sociedad no se limita a la responsabilidad. Este tipo de sociedad no tiene limitaciones en cuanto al número y la nacionalidad de sus socios. Sociedad en comandita. En este tipo de sociedad existen 2 clases de socios: los gestores, que son los únicos que tienen la facultad de administración, y los comanditarios, que son los socios pasivos o capitalistas. A su vez, hay 2 tipos de sociedades en comandita: la sociedad en comandita simple, en que los comanditarios tienen derecho en la sociedad como en las sociedades colectivas, y la comandita por acciones, en que se emiten acciones que representan los derechos de los socios, al igual que en las sociedades anónimas. La sociedad en comandita simple civil es consensual, mientras que la comandita simple comercial y la comandita por acciones son solemnes. La sociedad en comandita está constituida por 2 o más socios. Tienen socios comanditarios o socios gestores. El socio comanditario solo aporta capital y responde hasta el monto de sus aportes, mientras que el socio gestor administra la sociedad y responde ilimitadamente. Como se puede comprender, en estos 2 últimos tipos de sociedades son poco utilizados, debido a que se comprometen al patrimonio personal de los socios. Muchas gracias y nos vemos.